O culto à miséria por parte das classes artísticas e intelectuais, uma divisão histórica entre pobres e ricos e classes dominantes pouco identificadas com seus países. Tudo isso faz do Brasil e do continente latino-americano uma região singular em que nem a direita nem a esquerda funcionaram. Isso porque em ambos os casos as elites se igualaram no que tem de pior nos dois regimes. Concessão de privilégios e benefícios a amigos e partidários e também enriquecimento ilícito de seus líderes. Para falar sobre o assunto, a ativista política e sensação hoje no mundo sociopolítico da região, Glória Álvares. Glória, bem-vinda. Já experimentamos no continente democracias mais ligadas à direita, na verdade, antes disso, boa parte de ditaduras. Depois passamos disso um pouco de social-democracia, evoluímos ou regredimos para uma esquerda populista em boa parte dos casos. Bom, dentro da lógica política, somos um continente que deu errado com a direita ou que deu mais errado com a esquerda? Hemos errado, pero no tanto por la derecha o por la izquierda, sino porque se han utilizado los pretextos ideológicos para luego llevar a cabo proyectos que hasta traicionan lo que la misma derecha o la misma izquierda en concepto y en teoría recetan. Por ejemplo, en el momento en que entra el comunismo al continente lo hace con el caso de Cuba, pero Fidel Castro, en el momento en que iba a implementar este proyecto, él fue el primero en decir, nosotros no vamos a querer comunismo. E incluso citaba a los padres fundadores de Estados Unidos y hablaba de libertades y hablaba de democracia. Y luego ya en el proyecto político implementó un comunismo que tenemos que entender que el comunismo luego nunca ha funcionado en la práctica, porque digamos, en papel el comunismo te dice que va a llegar a un punto donde todos van a ser iguales, el gobierno pasa a ser obsoleto, pero no existe más una oligarquía o una clase política. Si analizamos el caso de la Unión Soviética, la China de Mao Zedong, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Vietnam, en Venezuela, en Corea del Norte, nunca se llega a dar ese estado de igualdad, porque siempre Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, la dinastía Kim, Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro, se vuelven una nueva oligarquía. Entonces, la diferencia es que al menos Cuba en 1959 cerró el comercio, expropió todo lo que pudo, pero hoy lo que vemos con estas nuevas izquierdas latinoamericanas es que se comportan igual de oligárquicas e igual de mercantilistas que las derechas que antes criticaron. Por ejemplo, si uno va a Venezuela, el país está en la miseria absoluta, pero existe una economía artificial, todavía hay buenos restaurantes, hay buenos hoteles, hay gente haciendo negocios, porque los empresarios, mientras se alíen al gobierno, pueden existir. Entonces, ese sueño de esa izquierda donde todos vamos a vivir en igualdad, no lo está cumpliendo el socialismo del siglo XXI y están creando oligarquías más derechistas que las derechas que criticaron y vemos una Cristina Kirchner bañada en dinero, Dilma Rousseff envuelta en casos de corrupción, vemos una oligarquía de los boliburgueses que le llaman a lo que la revolución bolivariana ahora ha creado. Ahora, ¿cómo son los boliburgueses? Los boliburgueses, por la revolución bolivariana se han vuelto los nuevos burgueses, porque lo que estamos viendo es que el discurso marxista de esta lucha de clases, de pueblo y antipueblo, les funcionó para llegar al poder. Pero ahora que están en el poder, se están portando igual de mercantilistas e igual de oligopólicos que sus predecesores. Ahora analicemos la derecha. La derecha tradicionalmente, por ejemplo, si uno analiza el caso de Inglaterra, los Whigs y los Tories o Republicans versus Democrats, la derecha es tradicionalmente conservadora, ¿no? En sus aspectos morales, sigue las tradiciones de una religión, si estamos hablando de Occidente es la religión cristiana, pero cree en el libre mercado. En un mercado abierto, en un mercado sin aranceles, en un mercado sin privilegios, sin monopolios ni oligopolios, sino que la ley del que compite, la ley de quien satisface al consumidor. Y en los años 90, cuando nosotros salimos de las dictaduras, los recién electos gobiernos de derecha nos prometieron libre mercado.
nos prometieron capitalismo. Los presidentes de ese momento empiezan a abrir las fronteras de América Latina, que estaban cerradas, porque la CEPAL nos había recetado la sustitución de importaciones. Pero en el momento en que empiezan a privatizar, lo hacen a través de concesiones y le dan privilegios a sus amigos del partido, a sus compañeros de universidad, a sus colegas. Entonces, la derecha latinoamericana, en lugar de traer libre mercado, lo que trajo fue más monopolios, más oligopolios, y la población en general resintió al neoliberalismo y dijeron: el capitalismo no funciona, el libre mercado es un engaño, necesitamos socialismo. Y por eso vemos lo que está pasando en el continente. Pero si analizamos, aquí realmente no hay derechas y no hay izquierdas. Se usan esos discursos, pero solamente para llegar al poder. Y una vez llegan al poder, resulta que son más parecidos Cristina Kirchner y Carlos Menem como lo son Salinas de Gortari y Manuel López Obrador en México, o como lo pudiera hacer Dilma Rousseff con quien haya gobernado anteriormente. O sea, vemos que a la hora de gobernar volvemos a tener una economía de privilegios, una economía donde es difícil participar, y la población lo resiente, porque es difícil ser emprendedor. Abrir una empresa en América Latina requiere burocracia, requiere sobornos. Entonces se vuelve más fácil ser un político y hacer dinero con los recursos del Estado. Ou seja, não tivemos nem o que a direita promete na essência, tampouco tivemos o que a esquerda promete na essência. Ou seja, nós não podemos dizer que o continente se deu mal com a esquerda ou se deu mal com a direita, porque não teve exatamente os benefícios de ambos os lados, é isso? Exactamente. Obviamente, cuando tenemos a las izquierdas gobernando, la economía está más ahorcada, porque empiezan los controles de precios, la sustitución de importaciones, como está pasando en Argentina, empieza a haber trabas comerciales, empieza a ahorcarse más la economía. Lo estamos viendo con el socialismo del siglo XXI, pero la derecha ahorca la economía en otras formas, y es que empieza a otorgar privilegios monopólicos y oligopólicos solo a los del club. Entonces las grandes poblaciones igual se quedan fuera, y entonces la izquierda latinoamericana genera subsidios y genera un estado asistencialista donde la gente se acostumbra a hacer esto, pero la derecha genera un modelo económico de exclusión que hace que las grandes poblaciones se vayan a la economía informal sin pagar impuestos para tratar de sobrevivir. Ambas cosas te dejan a las mayorías de las poblaciones desamparadas, digámoslo así. Não resta dúvida que é culpa de quem liderou a direita ou de quem liderou a esquerda, que fez errado, aplicou mal o modelo, e na verdade todos ficaram extremamente ricos. Os líderes da direita na América Latina ficaram todos muito ricos, como assim hoje os líderes da esquerda populista estão extremamente ricos. Enquanto continua a desigualdade social, um continente ainda com muita gente por ter acesso a bens básicos como educação e saúde de qualidade. A espécie humana que habitou a América Latina talvez seja o melhor exemplo. Eu não gosto de dizer que o ser humano está dando errado, porque o ser humano dá certo, mesmo que erra, é um outro ser humano que corrige. Mas em algum momento aqui essa má aplicação se deu por qual razão? Por que nós nunca tivemos uma esquerda na origem marxista, como se previa nos livros, ou nunca tivemos também uma direita que permitisse a livre competição, o fácil acesso a bens para que se pudesse produzir, ou seja, empreender livremente? O que barrou isso daí? Foi apenas o interesse, talvez a herança europeia ruim, a aplicação pelos que estavam aqui? Onde começou o problema da América Latina, na sua opinião? El problema de América Latina es la desinformación. Nunca se le dice a las personas lo que realmente ocurrió. Se esconde la historia, o se tergiversa, o se vuelve a reescribir. Entonces la población en general culpa cosas que nunca ha habido de sus males. En el caso de por qué no se da un marxismo, bueno, yo sostengo que realmente el marxismo es antinatural y no puede acabar con la naturaleza humana, que es el espíritu individual de querer salir adelante y querer diferenciarse de los demás. Entonces el marxismo de la teoría a la práctica ha fracasado, no solo en América Latina, sino en todas partes donde se ha expuesto. Pero la derecha no implementó el libre mercado por la misma razón que la izquierda no implementó el marxismo, porque una vez llegan esas cúpulas al poder, se dan cuenta que están gobernando masas de ignorantes que no conocen su historia
y que como no conocen su historia, no son capaces de corregir errores. Porque si usted le pregunta a las personas que portan una camiseta del Che Guevara, si saben lo que fue un gulag en la Unión Soviética, o si tienen idea del genocidio de Mao Zedong, del gran salto adelante, de la revolución cultural, de que todos los chinos tenían que llevar un libro rojo que los adoctrinaba, la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de las personas repiten lo que alguien les dijo que tienen que repetir. Por ejemplo, cuando se habla de neoliberalismo y la culpa del neoliberalismo, neoliberalismo resulta que es un término socialista del alemán Alexander Rousseau, que en 1930, tratando de que las ideas liberales del siglo XIX se mezclaran con el welfare state, hizo el término neoliberalismo, o sea, un nuevo liberalismo que fuera más social. Está tan tergiversada la historia que la gente lo usa para hablar de capitalismo salvaje, que tampoco nunca se dio. Entonces, el gran error para mí en América Latina de por qué seguimos tropezando con los mismos errores es porque la desinformación está completamente masificada. En algunos casos, porque la misma gente no se quiere informar, pero en otros porque deliberadamente los gobernantes o las cúpulas esconden información. Vamos tirar aquela parcela das pessoas que realmente não tiveram acesso a nada e é difícil culpá-las pela ignorância que ostentam em história, o desconhecimento que ostentam em história. Pegando o caso brasileiro, nós tivemos as experiências tanto mais à direita ou mais à esquerda, e nós tivemos uma população votando de A a Z, ou seja, os ricos, os médios e os pobres votaram naquele candidato à maioria. Nunca se teve um candidato só de uma parte da população no Brasil eleito. E mesmo assim deu errado. E de gente que talvez era bem informada, ou que deveria estar bem informada. Não há também uma parte de culpa das pessoas de não quererem se informar, de não quererem ir adiante, ou de se acostumarem com aquela realidade, ou não terem ambição no sentido inglês da palavra, que é uma coisa de querer melhorar de vida, estar melhor? Não há um pouco desse comodismo latinoamericano? Por supuesto, la apatía y la comodidad, porque América Latina no solo está mal por las poblaciones que están rezagadas, que no tienen educación, que no tienen salud, también está mal por la cantidad de jovencitos que fueron a las mejores universidades, a los mejores colegios, que sus papás sí les pagaron por educación y que les importa un bledo la realidad de su país y que lo único que quieren es ir de fiesta y pasársela bien y estar en la tecnología y que todo eso está muy bien, pero uno tiene que ser también un contribuyente del contexto en el que vive. Y hay muchos jóvenes en este continente que simplemente están cegados o incluso peor, muchos se vuelven de estos socialistas Chanel, ¿no? Porque se ponen la t-shirt del Che mientras andan con el iPhone y encima le echan la culpa a los papás por ser millonarios y ellos se dan estos como baños de pobreza, de voy a ayudar al pobre y todo, cuando lo mejor que podemos hacer para ayudar al pobre es crear fuentes de empleo. Entonces, sí hay en Latinoamérica también una población que es 100% culpable de mantenerse desinformada y que incluso su excusa, porque yo que estoy en redes lo veo mucho, mucha gente me dice, es que los pobres, olvídate de los pobres, tú tienes Facebook, tú tienes Twitter, así como tú me estás usando estas herramientas para quejarte de los pobres, ¿por qué no las usas para informarte? Y entonces muere el debate, porque ya los mandas a accionar. Ahora, el otro gran problema es que en América Latina nos dividimos mentalmente por situación económica y eso es erróneo. A ver, aquí decimos los pobres y los ricos y entonces los pobres piensan de una manera, quieren ciertas cosas, sueñan con ciertas cosas y son todos lo mismo, un bloque. Y los ricos piensan de cierta manera, quieren ciertas cosas. La verdad de las verdades es que dentro de la gente que está en situación de pobreza y dentro de la gente que está en situación de riqueza hay miles de variedades, porque la pobreza y la riqueza no son condiciones mentales, son condiciones en las que cualquier ser humano puede entrar y salir. Hay gente que nace pobre y muere rica, hay gente que nace rica, muere pobre. Entonces, el hecho de que nosotros como latinoamericanos nos dividamos mentalmente, ya por ahí vamos mal. Ahí no vamos a arreglar nada, porque dentro de la gente pobre hay gente muy emprendedora, hay gente que toma sus cosas y se va a Estados Unidos a buscar una vida mejor, que no está esperando papá gobierno, y dentro de la gente rica hay gente que se beneficia de estos gobiernos corruptos para hacer sus negocios y hay gente que ayuda a otros a salir adelante. Entonces,
Y en medio de esos dos existe lo que yo llamo los lores de la pobreza, que son una clase social en América Latina que yo al menos sostengo dentro de lo que he visto, que les interesa que la pobreza continúe, porque es su máximo negocio. Y ahí te incluyo políticos, funcionarios, diputados, jóvenes mochileros que se vienen de Suecia, de Noruega, en estas ONGs tipo Oxfam, amantes de Rigoberta Menchú, del Che Guevara y todo este rollo, y que creen que vienen a América Latina a vivir a las mejores avenidas, a la par de las embajadas, a cobrar unos super sueldos, a decir, vengo a ayudar al pobre. Entonces tenemos una clase política, social y cultural, gente que hace cine, gente que hace teatro. Aquí viene, por ejemplo, Joaquín Sabina y a darse de abrazos con Rafael Correa. Entonces, uno dice, tenemos una cultura, una política y una sociedad de personas que parece que la pobreza es un negocio. Y en el momento en que la pobreza se acaba, se quedan sin negocio. Entonces, con el discurso de que ayudan al pobre, realmente mantienen el status quo, y ese gran bloque, más que los ricos inconscientes y los pobres necesitados, creo que es el que más daño le hace a América Latina, porque es un discurso hipócrita. No caso brasileiro, acho que tem o mundo do cinema gosta de um estilo chamado favela movie, que é exatamente retratar a pobreza sem provocar mudança. É simplesmente tê-la como cenário ideal para contar alguma história de alguém que, de forma muito pitoresca, se acha superior àquilo e acha que está fazendo bem. É mais ou menos isso, né? Exacto. De usar a pobreza. Es más, argumento. Es prohibido. Yo te digo, yo estudié en una universidad súper socialista en Bélgica, la Universidad de Leuven. De esa universidad salió la teología de la liberación, que era el pensamiento que le daba el ok a los sacerdotes en América Latina para unirse a las guerrillas marxistas. O sea, imagínate el calibre. Y fui a estudiar antropología. Y lo primero que te decían es, el trabajo de un antropólogo no es cambiar nada, es solo llegar, observar. Entonces yo preguntaba, y entonces, ¿cuál es el efecto? Y entonces te decían, no, porque la pobreza hay que dejarla como está. Usted solo va y documenta lo que pasa. Y yo decía, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un antropólogo y una cámara? Que te puede tomar la película sin necesidad. Entonces, de ahí creo yo que viene, igual que tú dices del filme de los filmes estos de las favelas, de mantengamos la pobreza porque qué bonito, y luego a la pobreza se le empiezan a adjudicar virtudes. El pobre es noble, el pobre es humilde, el pobre es honrado, mientras el rico no, el rico siempre es malo. Entonces, esa cosa de que mentalmente condenemos a la gente por su situación económica, ya desde ahí vamos mal, pues. A luta de classes que se reestabeleceu hoje no continente americano e aqui no Brasil, o ex-presidente Lula fez uma força para isso ressurgir e conseguiu amparo em boa parte da sociedade, ela é pior ou melhor do que a luta de classes original? Hoje, essa manipulada, essa luta de classes para manter uma esquerda populista no poder, de que nós somos os seus salvadores da pátria. Yo creo que la actual es peor porque ahora tenemos la herramienta de la tecnología que vuelve a todo el mundo un periodista y un justiciero en potencia en sus propias redes. Antes, la lucha de clases era del gobierno, televisión, prensa y radio, bombardeándote a ti. Hoy todos contribuyen a ese enfrentamiento y a ese odio de clases porque todo el mundo tiene una voz. En redes sociales, en Facebook y Twitter, todos somos iguales, todos tenemos un perfil, todos tenemos una cuenta, todos podemos disparar. Entonces, el ataque de la lucha de clases ya no es gobierno mandando mensajes y la gente recibiendo, sino ahora es gobierno mandando mensajes, redes sociales interviniendo y todo el mundo tirándose contra todos. Tal vez lo que pasa es que antes América Latina tenía guerrillas, o sea, la lucha era armada. Hoy es una lucha más mental. Pero entonces, como te digo, el riesgo es que detrás de una computadora cualquiera puede esconder su verdadero ser. Por ejemplo, yo conozco gente en Guatemala que a mí me critica y se dicen de izquierda y ponen la foto del Che, y cuando resulta, vengo a ver que trabajan en un banco o en la Bolsa de Valores de Guatemala. Entonces digo yo, qué bonito, o sea, en el Facebook tengo a Che Guevara, pero trabajo en un banco. Há uma contradição. Exacto. No mínimo uma contradição. No, y si les dices, te dicen, no, es que soy víctima del sistema. ¿Qué otra me queda si no trabajar en un banco? O sea, siempre son personas que son esclavos de las decisiones de otros, ¿no?
Há uma ausência, uma falta de senso de pertencimento, sejam de brasileiros em relação ao Brasil, sejam de latino-americanos de qualquer um outro país em relação aos países de origem. Há uma falta de sensação de pertencimento, de fazer aquele país o país de todos em algum momento e construir uma saída conjunta, porque em algum momento todo mundo se separa. O mais pobre se separa e diz não quero me misturar àqueles, os ricos se separam dos mais pobres. Um país desunido não chega a lugar nenhum, ou chega onde chegou a parte maior da América Latina. Falta sensação de pertencimento, de faço parte disso daqui, nasci aqui. Ah, posso ser descendente de europeus, mas hoje eu nasci aqui, eu sou daqui. Posso ser descendente de negros escravos, bom, mas eu nasci aqui. Sou descendente de asiáticos, mas eu nasci aqui. Falta essa sensação de pertencimento, na sua opinião? Pues yo creo que obviamente uno tiene que sentirse parte de algo, pero yo creo que más que las condiciones bajo las que uno nace, uno es parte de lo que uno va decidiendo en la vida. Es decir, yo por ejemplo me puedo sentir más representada por Danilo Gentili, siendo brasileño, por las ideas que sostiene, por sus pronunciamientos contra Dilma Rousseff, que como me puedo sentir representada por Rigoberta Menchú, que no comparto nada más que el pasaporte y la nacionalidad. O sea, lo que pasa es que ahora vivimos en la aldea global y yo creo que lo que sacaría a América Latina adelante sería bajarle a los prejuicios, bajarle a los nacionalismos absurdos y empezarnos a ver todos como seres humanos capaces de aportarnos los unos a los otros. Y entonces decir, ok, si todos somos seres humanos, ¿qué más da si tú eres moreno, si tú eres descendiente europeo, si tú ahorita no tienes dinero o si tú sí lo tienes? Se trata de construir país, pero construir país siempre despierta dudas, porque entonces todo el mundo dice, ok, ¿y cómo construimos país? ¿Estás hablando de progreso? Ah, no, estás hablando de capitalismo. No. Y encima exaltamos la pobreza como algo virtuoso, sí. Entonces construir un país se vuelve imposible porque tergiversamos los términos. Y yo creo que no tenemos ese sentido de pertenencia también porque en América Latina se maneja mucho el prejuicio, el racismo, el machismo, la xenofobia. Yo te digo, Guatemala, de todos los países de América Latina, te diría que es uno de los mentalmente más retrasados. Porque obviamente nosotros tenemos una población 40% indígena, somos un país ultra católico y conservador. Entonces, yo no sé, uno va a México DF o va a Buenos Aires y ya ves una apertura de mente con otras comunidades, ¿no? Uh-huh. En mi país no. Y me doy cuenta cómo la gente muchas veces se siente mal de ser morena, de ser bajita, de tener ojos oscuros. Y entonces esas mismas personas se sienten avergonzadas de lo que son, porque les han venido vendiendo prejuicios de que lo que hay que hacer es que hay que ser alto, hay que ser rubio, hay que ser blanco. Entonces, si tú no te sientes bien dentro de tu propio espíritu, ningún gobierno va a poder lograr esa unidad. Primero, yo creo que lo que tenemos es que inyectar en la persona el autoestima, el empoderamiento individual, porque... Crear una personalidad, una identidad. Una identidad propia, sí. Y que también la persona se sienta libre de decir con qué cosas está de acuerdo con su país o no. Porque, por ejemplo, te lo digo también en Guatemala, las poblaciones indígenas son altamente manipuladas. Porque entonces les dicen, por ser indígena, tú tienes que pensar de esta manera y vamos a ir a pelear por esta causa. Y muchas veces tú ves a las personas ahí manifestando frente al Palacio de Gobierno y les ves las caras y no tienen idea por lo que están manifestando, pero los someten como borregos porque los manipulan con la carta del indigenismo. Les dicen, si tú no vienes a manifestar, tú estás en contra de tu gente. Y yo creo que cualquier mujer en mi país debería de ser libre de vestirse con el traje indígena si quiere, pero de ponerse jeans y t-shirt también si lo quiere. Es decir, yo creo que cada persona debe llegarse a construir autónomamente y partiendo de ahí, buscando su lugar en la sociedad. Como você assistiu às recentes manifestações? Começaram em 2013, as novas manifestações de rua no Brasil começaram em 2013, tivemos depois, agora em 2015, outras manifestações. Parte da crítica brasileira às manifestações, sobretudo do governo, porque as manifestações são contra o governo atual, um governo que imaginava-se jamais ser vítima de uma manifestação, ou seja, ser o algoz da manifestação.
dizia que mas essa é a população branca do Brasil, da classe média e média alta que está se manifestando. Eu nunca vi tanta estupidez num pronunciamento, porque eu cresci na escola com os professores de história, todos da esquerda, dizendo o seguinte: a classe média brasileira branca não se envolve com o país. Quando os vi se envolvendo com o país, eu falei, avançamos. Isso é um avanço, não é? As pessoas se expuseram, se mostraram para dar opinião. Concorde ou discorde delas, elas estão na rua. Qual é a sua opinião sobre essas manifestações todas? Bueno, primero, el mismo síntoma que está ocurriendo en Brasil está ocurriendo en toda América Latina. El expresidente de Guatemala, antes de verse forzado a renunciar, también decía lo mismo, solo la clase alta, unos cuantos están saliendo a manifestar. En Ecuador, el presidente Rafael Correa, que él tiene los ojos verdes, tuvo el descaro de decir, solo los ojiverdes salen a manifestar. Y el tipo tiene los ojos verdes, pero se meten tanto en su discurso que él decía, no, solo son la clase alta, los ojiverdes, los que están saliendo a manifestar. En Venezuela ni digamos, en Argentina con el fiscal Nisman también, o sea, desprestigian el clamor popular para minimizar el impacto y el descontexto de las manifestaciones, porque son incapaces de admitir que el pueblo se les está revirtiendo, porque para ellos pueblo es sinónimo de gobierno, y todo lo que está en contra del gobierno no es pueblo, es oligarca, es burgués, es ojiverde, es el enemigo. Y cuando uno va a las manifestaciones, yo estuve en Sao Paulo, en Ven Pra Rua, y vi en la Vía Paulista todo tipo de personas, de todos los colores, de todas las clases sociales, sí. Y entonces uno dice, no, estas son cosas que hay que prestarle atención. Pero he aquí el gran reto de las manifestaciones latinoamericanas. Si nosotros analizamos el 2015, y sería bonito que alguien hiciera un video de eso, vamos a ver que hubo manifestaciones desde México hasta la Patagonia, por diferentes casos, y la gente salió a las calles histérica con sus gobiernos. El problema está en que por la misma desinformación, América Latina hoy tiene una población joven que no tiene ni idea de política, mucho menos de economía, porque lo poco que les han enseñado en la escuela es economía marxista o keynesiana, y lo poco que saben de política es lo que oyen en las noticias que están manipuladas. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano latinoamericano ve lo que está sucediendo, se opone a la corrupción, porque ahí sí que el odio a la corrupción es general, ese no tiene ideología, todo el mundo no queremos que el gobierno robe, ¿no? Pero cuando salen a las calles, salen y exigen, no más corrupción, abajo el gobierno. Pero cuando uno ya les llega a preguntar, ok, ¿y qué propones? ¿Cuál es tu propuesta para que el gobierno no robe? No, yo no sé. Que me digan ellos que son los gobernantes, que me digan ellos que son los políticos. Yo no tengo por qué saber. Entonces tenemos una población que sale a las calles a manifestar contra sus gobiernos, pero al mismo tiempo se queda de brazos cruzados esperando las respuestas de ese gobierno. Y entonces, ¿qué sucede? Al cabo de un tiempo, las manifestaciones empiezan a dividirse y polarizarse. Y uno empieza a ver que, por ejemplo, en Guatemala era renuncia ya Otto, renuncia ya Roxana, como aquí es fora Dilma. Ok, esa es la consigna general. Pero conforme pasa el tiempo, como nadie tiene idea de cómo construir país, uno empieza a ver pancartas como estaticen la energía eléctrica, estaticen el petróleo, más poder a los sindicatos, pancartas del Che Guevara, otros con pancartas de... O sea, yo vi en Ven Pra Rua una pancarta que decía más Mises, menos Keynes, y a la par había un chico con una del Che Guevara. Entonces ya la gente ya no sabe ni por qué está manifestando, cada quien va por una cosa completamente diferente. Y ahí es el reto, porque si nosotros no pasamos de la protesta a la propuesta y no empiezan los latinoamericanos a entender cómo funcionan sus gobiernos, no los van a poder cambiar a largo plazo. Há hoje na sociedade brasileira uma impressão de que todo mundo acha que tudo virá de Brasília, tudo tem que passar pelo governo. Não se pode ter livre iniciativa. É verdade que qualquer aparato legal hoje, a legislação brasileira obriga você a ter autorizações do governo, enfim. Não se tem hoje muita liberdade, mas também não se vê verdadeiramente grandes movimentos envolvendo desde empresários. Os empresários e os geradores de empregos se acostumam a tentar conseguir algum favor do governo, seja lá comprando apoio, pagando campanhas, enfim.
A parte mais pobre da população troca isso por benefícios básicos, como ter acesso a uma casa ou acesso a algum benefício que seja, no caso do Brasil, Bolsa Família. Ou seja, ninguém está querendo se ver independente do governo. Essa falta de liberdade, do que se chama liberalismo pleno, não seria o problema que começaria a solução se uma vez implementado, ou seja, as pessoas se verem autônomas além do governo? Por supuesto, pero el problema que ha tenido el liberalismo es que no podemos pedirle a alguien que sea libre si primero esa persona no se quiere a sí misma y no confía en sí misma. Y el problema que ha tenido el liberalismo en América Latina es que ha querido meter el libre mercado, la libre economía. Si una persona se siente incapaz de aprender a pescar o de pararse en sus propios pies, ya sea por una educación que lo ha vuelto víctima, porque en América Latina, recordemos que desde que somos niños, muchos niños en este continente todos los días mueren en su esperanza de tener imaginación o creatividad, porque cuando le preguntan a sus padres ¿por qué el cielo es azul?, cállese, no pregunte, no ande hablando. O sea, los mismos padres muchas veces merman el autoestima del niño. Luego ese niño va a la escuela y tiene un profesor que todavía tiene el marxismo dialéctico metido y que le enseña resentimiento. Le enseña, tú eres pobre, hay ricos, hay gente que te aplasta, tú no eres dueño de tu vida, hay gente que controla el mundo, por más que tú luches, no vas a salir adelante. Ese niño crece y se vuelve un joven con muchos problemas, probablemente ingrese en una pandilla criminal, entre en las drogas, se sienta completamente confundido y si tiene la suerte de llegar a la universidad, se acuerpa de otros que igual que él han crecido un resentimiento social en su corazón que lo único que hacen es repetir las mismas dialécticas de lucha de clases. Entonces cuando se vuelven adultos prefieren hacer así o pedir un trabajo en el gobierno porque se sienten incapaces de ellos pararse en sus propios pies. Entonces tenemos un círculo de victimismo psicológico que es el daño más grande que nos está haciendo el populismo, porque nos está dejando con generaciones que se sienten desempoderadas. Y el problema del liberalismo es que, teniendo ese círculo, pretende decirle a ese joven, el libre mercado funciona. Mira, aquí está la foto, Corea del Sur, Corea del Norte. Mira el montón de luces de energía eléctrica y aquí solo hay una. A ese joven esa foto no le habla. Lo que necesita ese joven es primero sentirse libre en su corazón, y sentirse libre implica sentirse responsable de sus propios actos. Y ese es un trabajo de autoestima, de empoderamiento, de incluso rescarbar esos traumas psicológicos. Y eso creo yo que es lo que nuestros jóvenes necesitan. Y una vez tú tengas a una persona que se quiere a sí misma, que se siente digna, que tiene autoestima, el liberalismo le hace sentido. É quase que automático que ele vai fazer sentido. Glória, você fez várias menções aí à atuação da Igreja Católica no continente. Há diferenças, na sua opinião, do que a Igreja Católica foi, especialmente no caso brasileiro, do que nos outros países da América Latina? Eu lhe faço a pergunta baseado nessa mesma pergunta que fiz ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, talvez um dos sociólogos que mais abordaram esse assunto. E ele nega, ele diz que a Igreja Católica no Brasil não poderia ser responsabilizada por esse coitadismo que temos, por qualquer falta de ambição maior. Ele diz, pelo contrário, que a Igreja Católica no Brasil teve um papel importante na luta contra a ditadura, na forma como conseguir chegar a alguma consciência aos pobres. E, por exemplo, a Igreja Católica, quando Lula ainda era uma promessa de uma esquerda que fosse igualar as pessoas e dar acesso a todas, a Igreja Católica deu suporte à esquerda brasileira. A essa esquerda que se prometia, hoje é contra, hoje percebeu que é uma esquerda populista, mas quando se tinha a promessa também apoiou. Ou seja, era uma esquerda, era uma Igreja Católica mais vanguardista, embora tivéssemos ainda também grupos extremamente de direita ou conservadores. Na sua opinião, a Igreja Católica, por exemplo, na América Caribenha é uma coisa do que se viu na América do Sul, ou especialmente no caso brasileiro? Mira, hay excepciones en todas partes, porque incluso yo en Guatemala veo que lo que se dice en misa en la catedral de la capital
es completamente diferente al discurso que se dice en una aldea o en una provincia. A misma iglesia católica La no mismo misma país. iglesia católica en el mismo país. Entonces tú ves que hay sacerdotes diciendo diferentes cosas, como hay monjas en África que reparten condones y te dicen, si el Papa tiene un problema, que venga aquí a decirme, pero aquí la gente se está muriendo de SIDA. Entonces, o sea, el problema de la Iglesia Católica es que supuestamente es universal y supuestamente manda un solo mensaje, pero cuando uno ya ve con lupa, cada sacerdote dice lo que le da la gana. Y el peligro es que van guiando a muchísimas personas a una u otra cosa. Por ejemplo, con lo del matrimonio homosexual. En mi país hay católicos que te dicen la homosexualidad es una enfermedad, es un pecado. Y otros te dicen, no, el Papa Francisco lo acepta. Entonces, entre ellos mismos no saben para dónde ir. Pero yo te diría que la Iglesia Católica, incluso en Brasil, fue más cruel que en América Latina en el momento de la conquista, digamos. Porque acordémonos que también es analizar 500 años de Iglesia Católica. Y entonces en esos 500 años la Iglesia ha sido aliada de dictadores, se ha metido a la guerrilla, a veces ha estado con la izquierda, a veces ha estado con la derecha. O sea, en 500 años la Iglesia ha hecho de todo. Pero si ese fuera el discurso, yo te diría que Brasil la tuvo más difícil, porque ustedes no abolieron la esclavitud. En cambio, en América Latina hubo gente, hubo sacerdotes que pidieron que por favor los indígenas no fueran esclavizados y entonces se hizo aquel sistema de la encomienda, que era igual de cruel, pero ok, por lo menos no había esclavitud. Entonces, si ese fuera el discurso, diríamos que Brasil viene de un pasado más cruel y que la Iglesia Católica le dio la espalda a mucha gente durante la esclavitud, mientras que en América Latina no. Pero lo que vemos generalizado ya en el 2015 es que cada sacerdote dice lo que se quiere, pero el culto a la pobreza es parejo en todas partes. Y la Iglesia Católica te dice que si eres pobre vas a tener un pedazo más grande de cielo y mientras más sufras en esta tierra, mejor te va en el otro lado, bienaventurados los pobres. Y incluso lo que se lee en misa, porque la Biblia es un libro enorme, pero casi siempre se repiten las mismas lecturas en todos los domingos. Entonces, esa virtuosidad de la pobreza también la ha exaltado la Iglesia Católica en nuestro continente. Y mucha gente incluso se siente digna en su pobreza porque así se ganará el cielo. Y otras veces hay casos de corrupción, por ejemplo, en mi país, en un pueblo que se llama San Pedro Soloma, un sacerdote le prohibía la comunión y la confesión a los fieles si no votaban por el alcalde que él quería. Y te estoy hablando de una población indígena, que su grado académico no llega ni a tercero primaria. Si el cura les dice que no les va a dar la comunión o no les va a dar la confesión, los tipos sienten que se van a ir al infierno. Entonces, hay manipulaciones muy severas que deberían de ser estudiadas, ¿no? Glória, uma última pergunta. Qual é a sua opinião sobre o momento brasileiro hoje, a realidade brasileira, com tudo que passa, com manifestações, com mais de 90% das pessoas, ou em torno de 90% das pessoas, aí 90% dos brasileiros, de 200 milhões, incluem pobres, médios, ricos, contra um governo, reclamando de um governo. Ou seja, não são só os brancos de olhos azuis ou verdes, ou pouco, ou seja lá o que for. ¿Cuál es su opinión sobre la realidad brasileña hoy? Bueno, primero yo realmente me quito el sombrero, como decimos en español, ante la sociedad brasileña, mis respetos, porque ustedes llevan saliendo a las calles desde el 2013 y es un país enorme, de mucha gente. Nosotros en Guatemala logramos la renuncia del presidente, empezando manifestaciones en abril. Ustedes vienen desde 2013 haciendo esto, siendo un país más grande y de mayor población. Entonces realmente es digno de admirarse y creo que lo pueden lograr. Creo que realmente ahorita Brasil está en un momento donde puede venir y quitar a Dilma Rousseff y demostrar, así como Guatemala siendo pequeña demostró que se pudo, ser ustedes el gran gigante de América. Yo lo comparo mucho con Argentina, porque Argentina es vecino de ustedes, ambos son países con unas extensiones de terreno enormes, ambos países crecieron con una mentalidad imperial en el sentido con gran cultura, con gran política, países que fueron potencias,
Y en el argentino, lastimosamente, siento que el peronismo ha mermado psicológicamente las posibilidades de quitarse el kirchnerismo de encima. Brasil tiene una gran ventaja, a pesar de ser igual de grande y un país con tanta extensión de tierra y de personas, no tiene esa contaminación psicológica. El brasileño todavía tiene un aprecio por el sentido común. Aquí no existe una cámpora que esté ideologizando a los jóvenes como lo está haciendo en Argentina. Entonces creo que Brasil tiene mucho para enseñarle a América Latina, a darle su ejemplo, y me atrevería a decir que si ustedes lograran quitar a Dilma Rousseff, inspirarían a los argentinos a definirse, por lo menos esa otra mitad que se da cuenta que el peronismo no es el camino. Então, temos uma obrigação ainda maior com o continente, é isso? Sí. Temos um dever com o continente, além de conosco. Más que una obligación, creo que nosotros como continente hemos tenido una gran desventaja. Nuestros políticos nos han ahogado en problemas. Entonces, cerramos nuestros ojos y pensamos que solo Guatemala está mal, solo Venezuela está mal, solo Ecuador está mal. O sea, todo el mundo anda como caballo viendo solo su patio trasero, porque los políticos nos han obligado a eso, a encerrarnos en nuestra propia crisis. Y yo que he tenido la oportunidad desde ese discurso de Zaragoza de poder viajar a la región y ver el panorama desde arriba, me doy cuenta que todos estamos sufriendo del mismo cáncer y que no nos hemos dado cuenta que todos tenemos la misma enfermedad. Unos en un grado más avanzado, casi terminal, como el de Venezuela, otros empezando, como en el caso de Honduras, pero todos tenemos el mismo cáncer. Y en el momento en que nos demos cuenta de eso, como continente, vamos a empezarnos a mandar medicinas entre unos y otros, porque todos los países han hecho algo positivo. Por ejemplo, Brasil ha hecho algo positivo, ha sido constante en su manifestación. Ecuador ha sido muy positivo en mantener la dolarización, con lo cual su economía no ha implosionado. En Nicaragua, un movimiento de las favelas se formó para oponerse al populismo. Son el único país donde yo conozco que se formó un movimiento desde las favelas para oponerse a Daniel Ortega. Entonces, cuando uno ve, hay fórmulas de solución en todas partes del continente, y si abriéramos más los ojos a eso, aprenderíamos de la historia que otros latinoamericanos nos están enseñando. Glória, muito obrigado. Muchas gracias, Muito obrigado. Alberto, ha sido un gusto. Foi ótimo, obrigado pela entrevista.